also permeated by this kind of music, by the drums and by that rhythmicity that we Colombians have in our bloods and in our genetic contexture. So here we are with El Niño, who's going to show us why the melodies that I was talking to you, that they try to mimic the sounds of the birds. Ellos querían imitar el sonido de los pájaros. And this is indigenous instruments, the ones that they take the melody with them. So the melody is run by the indigenous, by the winds, or by the flutes, or by the indigenous sounds. ¿Le puede dar una muestra de sonido de cómo suenan las gaitas y eso, maestro? Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenos días. Good morning. Este pito atravesado, nacido en el departamento de Bolívar. Su música es muy escuchada en el Atlántico. This is the flute. It's called pito atravesado. It was born here in the department of Bolívar, but it is very well known in the department of Atlántico in Barranquilla. Aquí en Cartagena lo utilizamos para el ritmo de la cumbia, es donde de este instrumento salió la melodía para el clarinete, y era nuestro artista grande de Colombia, Lucho Bermúdez. Y aquí tenemos al gran tamborero. Estas son indígenas, ¿no? Estas, these are indigenous. Indígenas. And this is the African mix. Y ahora tú nos lo explicas acá. Este es el... Oh, the tambor alegre, the happy drum. Are you happy? The happy drum. Okay, ¿cuál fue primero de estos instrumentos? ¿Cuál fue el primero? Bueno, en África se hicieron de los tres que usted tiene en la mano. ¿Cuál fue el primero? Porque usted dice que de la flauta aquí salió el clarinete, sí. ¿o qué? Los primeros fueron de los indígenas. Okay. De los indígenas. Y después con la llegada europea y con la llegada del Big Band, ¿te acuerdas que te comenté que en los años 40 acá hubo una explosión de Big Band muy fuerte? Y esta explosión de Big Band resultó que trajeron instrumentos europeos, y estos instrumentos europeos lograron permear. We're in a public space. So they incorporated these instruments, European instruments, into the equation, and big bands, and that's how you might hear sounding like big Colombian bands. So tambor alegre, y este, tambor alegre, dame cómo suena el tambor alegre. Hey guys. No es la conga, suena como más... Sí, es más bajito. Tiene más bajito que la conga. La conga, la afinación es más alta. Diferente, sí, es más alta. También toco conga también. Es la tambora, o bombo, es bajo de la cumbia. Bajo de la... Thank you.
vida.